Dale. Buenas noches, profesor. Voy a exponer mi documento Word basado en mi sistema de gestión web de artefactos tecnológicos. El quien les habla es Giancarlo Temochimán y mi compañero Miguel Meneses. En la introducción, el presente documento establece el marco de seguridad y continuidad para el sistema web de gestión tecnológico. Dado que el sistema maneja activos críticos mediante números de serie y control de stock, es vital asegurar que la información sea íntegra y esté disponible para las operaciones diarias de la empresa Manuel David, evitando pérdidas por errores de registros o fallos técnicos. Información general. El nombre de la empresa es Manuel David. Su giro de la empresa, servicios de soporte técnico y gestión de activos tecnológicos. Bueno, la breve reseña del problema es que actualmente la información del inventario se maneja de forma manual o no estructurada y esto genera redundancia de datos y una falta de control exacto sobre dónde se encuentran cada equipo, por ejemplo, lactos, monitores, etcétera, y quién es el responsable de su movimiento. Planteamiento del problema. Activos de información. Los activos de información está la base de datos de series, registro de número de series únicos por producto. También está el CARDES de movimiento, donde se encarga del historial de entradas y salidas del almacén. Las credenciales de acceso, cuentas de administrativas, almaceneros y técnicos. Configuración de ubicaciones, datos de los sectores físicos de almacenamiento. También tenemos los riesgos, que también, bueno, hay pérdidas de sincronización entre el stock y físico y el stock digital. También tenemos la modificación no autorizada de los números de serie de los equipos. Fallo del servidor que detenga la consulta del inventario en tiempo real. Las amenazas tenemos dos, internas y externas. En las internas, personal no capacitado o malintencionado que altere riesgos de movimientos. En las externas tenemos ciberataques dirigidos a la API REX para extraer información de activos o dañar la base de datos MySQL. Las vulnerabilidades es el uso de versiones antiguas de software Java si no se aplican parches, la falta de validación de datos en el lado del servidor para el registro de ubicaciones. También tenemos las sesiones de usuarios que no expiran automáticamente. Como puede observar ahí, tenemos el cuadro de ponderación, donde tenemos los riesgos, las amenazas y vulnerabilidades. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de análisis de vulnerabilidades, ya que el sistema de artefactos tecnológicos que hemos diseñado maneja información crítica, como lo es el inventario, movimientos de productos, usuarios y accesos mediante el OIE. Por ello es fundamental identificar, analizar vulnerabilidades que pueden comprometer la seguridad del sistema. En el siguiente apartado, encontrando vulnerabilidades técnicas, se realizó un análisis de seguridad del sistema tomando como referencia un estándar OSWA, identificado con las siguientes vulnerabilidades. OWASP cuenta con distintos apartados. En el primero tenemos el A01, que es el control de acceso roto. De esta manera se aplicará que el usuario puede acceder a endpoints sin validar rol, y es un riesgo muy alto, debido a que vulneraría muy rápido, ingresaría a, a información muy delicada. En el A2, A02, las fallas de criptográficas.
contraseñas almacenadas sin cifrado en MySQL, lo cual haría entender que sería un texto plano, lo cual también sería algo riesgoso porque estamos hablando de de una base de datos la cual se utilizará para ingresar al sistema. El A03 inyección SQL, consultas construidas con Spring Boot, lo cual también es un medio alto, ya que más que todo habla de base de datos y de el momento de loguearse al sistema. El A05 es la configuración incorrecta, APIs expuestos sin autenticación o sin HTTPS, ya que HTTPS le brinda una mayor seguridad. En este caso sería un riesgo alto también. El A07 es un fallo de autenticación, login sin control de intentos o sin tokens, lo cual también lo volvería vulnerable. El A09 registro de monitoreos insuficientes. No hay logs de accesos o errores. En el siguiente apartado, como explotar las vulnerabilidades, identificadas en este sistema basado en análisis del estándar, pueden ser explotados de las siguientes maneras. En relación con el acceso roto a uno que vimos en el anterior cuadro, la explotación se produce cuando un atacante intenta acceder directamente a los endpoints del sistema sin pasar por un proceso de autenticación adecuado, al no existir una validación correcta de roles. El atacante puede ingresar a funcionalidades restringidas. Respecto a las fallas de las criptográficas, la explotación ocurre cuando las contraseñas se almacenan sin cifrado en la base de datos MySQL. En caso de que un atacante logre acceder a la base de datos, puede visualizar las credenciales en el texto plano y utilizarlas para ingresar al sistema comprometiendo múltiples cuentas de usuario. En el siguiente, la explotación se realiza mediante ingresos de datos maliciosos en los formularios del sistema como el login o el registro de productos. En el A05, la explotación se da cuando la API del sistema se encuentra expuesta sin producción adecuada. Un atacante puede acceder a las rutas del backend directamente mediante herramientas externas o en el navegador. Por otro lado, también tenemos la A07, puede ser explotada cuando el sistema no controla adecuadamente los intentos de inicio de sesión o no utiliza mecanismos como tokens de sesión. Y finalmente, en relación al registro y monitoreo insuficiente, la explotación ocurre de manera silenciosa, ya que el atacante puede realizar múltiples acciones maliciosas sin ser detectada. En conjunto, estas vulnerabilidades pueden ser explotadas de forma individual o combinada. Como conclusión de explotación y vulnerabilidades tenemos con base en el análisis realizado con los tipos de uso descritos, se concluyó que las vulnerabilidades encontradas en el sistema de gestión de inventarios, artefactos tecnológicos representan un riesgo crítico por su operación y seguridad. En particular, vulnerabilidades como la inyección SQL y el acceso directo a los puntos finales pueden explotarse con relativa facilidad, lo que aumenta el potencial de incidencias de seguridad. También está claro que estas vulnerabilidades no funcionan de forma aislada, sino que pueden combinarse. Un ejemplo de ello es cuando un atacante puede realizar la falta de autenticación para obtenerse acceso en el sistema y luego utilizar la inyección SQL para obtener o modificar datos, lo cual podría ser peligroso. En el quinto apartado, que es la continuidad del negocio, tiene como objetivo garantizar que las operaciones del sistema pueden mantenerse o recuperarse mediante fallos, ataques o incidentes que afecten su funcionamiento. Dado que el sistema gestiona información crítica como inventario, movimientos de productos y usuarios, y es fundamental establecer medidas que aseguren disponibilidad y confiabilidad. En el siguiente apartado tenemos planes de continuidad. Para asegurar la operatividad del sistema, se establecen los siguientes planes: el plan respaldo backup, el plan de recuperación, el plan de contingencia y el plan de respuestas a incidentes. En el primer apartado, la realización de copias de seguridad
periódicas de la base de datos MySQL para evitar pérdidas de información. Restauración del sistema a partir de backup en caso de fallos o ataques. Uso de entornos alternos para ejecutar el sistema mientras se soluciona el problema. Identificación de solución rápida ante fallos de sistema o ataques. Como estrategia de continuidad, tenemos la automatización de backup y la base de datos de forma diaria o semanal, separación de componentes manteniendo el backup Spring Boot. El backup en este caso que hemos realizado en Spring Boot, independiente de la base de datos para facilitar la recuperación. Usa registros LUG en el backend para identificar errores o fallos en tiempo real. Control de versiones del sistema para que este sistema permitiendo restaurar versiones estables en caso de fallos. Implementación en entornos seguros, ya sea servidores locales en la nube. En el siguiente apartado tenemos el análisis de impacto, donde vemos eventos como caída del servidor, donde el impacto en el sistema interrumpe interrupción total de acción del sistema como un nivel alto y tiempo de recuperación entre 2 a 4 horas. En fallos en la nube de datos, pérdida de información del inventario crítico y recupera tiempo de recuperación entre 24 a 48 horas. Lo mismo que en ataque informático, el impacto en el sistema sería el acceso no autorizado o manipulado de datos y el error humano, eliminación accidental de datos. En el siguiente tenemos acciones ante riesgos y oportunidades. Acciones ante riesgos. Para mitigar riesgos identificados se propone las siguientes acciones. Implementar mecanismos de autenticación, seguridad en el sistema, aplicar cifrado de contraseña en la base de datos, como ya le mostraré más adelante, validar toda la entrada de datos en el backend para tener una mejor distribución separando frontend del backend, configurar copias de seguridad automáticas, establecer monitoreo continuo mediante luz del sistema, definir roles y permisos para evitar accesos indebidos, oportunidades de mejora. La implementación de medidas de continuidad del negocio también genera oportunidades. Mejora la confiabilidad del sistema frente a los usuarios, mayor preparación ante incidentes o ataques. Posibilidad de escalar el sistema a entornos productivos reales. Cumplimientos de buenas prácticas estándares de seguridad. En la política de seguridad, el sistema de gestión de almacén de artefactos tecnológicos establece un conjunto de normas, lineamientos orientados a proteger la información, garantizar el acceso controlado y prevenir accidentes de seguridad. Estas políticas son fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento del Spring Boot y base MySQL. La implementación de esta política permite reducir riesgos de acceso no autorizados, pérdida de información y manipulación indebida de datos. A continuación se describen las principales políticas aplicadas en el sistema. Tenemos la política de control de acceso que define que solo los usuarios autenticados pueden acceder al sistema. Diferentes roles como administrador y el usuario. Política de gestión de contraseñas. Establece que las contraseñas deben almacenar cifrado y cumplir con criterios de seguridad. En política de protección de datos, garantiza que la información almacenada en la base de datos no sea expuesta ni manipulada sin autorización. Política de respaldo de información asegura la realización de copias de seguridad periódicas. También tenemos política de monitoreo y auditoría y política de autorización de sistemas. En el siguiente cuadro de ponderado tenemos en este caso un pequeño resumen como control de acceso, gestión de contraseña, protección de datos, respaldo de información, monitoreo y utilización. Cada uno con sus diferentes importancias y sus diferentes impactos, como riesgo omitido y prioridad. En las siguientes tenemos las pruebas en el sistema. En este caso, nuestra base de datos MySQL. La contraseña no se almacena en texto plano, como mencioné anteriormente, sino es mediante hashes o con bytecrypt, lo que garantiza que no puedan ser recuperadas, solo verificadas. En este caso, aquí apreciamos que cada usuario en apartado de password está cifrada, por lo cual no la hace vulnerable a comparación
de que fuese un texto plano, o sea, se apreciara la contraseña como tal. En información de seguridad backend tenemos la autenticación como Spring Security y tokens, que se implementa en un sistema de autenticación basado en Spring Security junto con JSON Web Token bajo un enfoque Stateless. Esto significa que el servidor no mantiene sesión activadas. Cada petición debe incluir token válido. Se mejora la escalabilidad del sistema. Como beneficio, reduce la carga del servidor y una mayor seguridad frente a ataques de sesión. Encriptación con Bytecrypt para contraseñas. La contraseña se almacena utilizando el algoritmo de Bytecrypt. Una de las características es generar un hash único por contraseña. No permite recuperar la contraseña original, resistente a ataques de fuerza bruta. Y lo importante es la validación que se realiza mediante comparación de hash, no texto plano. En roles y permisos, aquí tenemos una ruta donde prácticamente sería un acceso público de una parte de nuestro sistema, en este caso de autenticación de controles. Aquí tenemos un acceso restringido, más que todo es en la ruta de usuarios que solo ingresará el administrador y este se encargará de gestionar usuarios y se eviten accesos no autorizados. Aquí como tenemos esto, al momento de ingresar esta ruta nos indicará que el backend del almacén funciona correctamente. Y aquí se puede ver el mensaje ya direccionado en un navegador poniéndole la ruta respectiva y muestra este mensaje. Se configura el acceso mediante CORS. Configurado solo para esta dirección. Y uno de los beneficios es evitar acceso desde dominios no autorizados. Protege contra ataques de origen cruzado. Este sería la parte de nuestro login, donde la validación del estado del usuario, el sistema verifica que el usuario esté activo, el rol esté habilitado. Esto evita accesos de usuarios desactivados, uso indebido de cuentas bloqueadas. Acá como puede ver, esta es la tabla donde nosotros tenemos, ya en este caso nos hemos logueado como administrador. Y aquí están todos los usuarios que nosotros tenemos que pueden acceder, como tenemos almacén y en este caso un técnico que se encarga solamente de visualizar, más no de editar y modificar nada. Ahora, en esta parte hemos desactivado la parte donde dice Juan Técnico, lo hemos inhabilitado y, y luego vamos a intentar, pero como el administrador ya lo inactivó, entonces al momento de querer ingresar como Juan, en la parte técnica, nos mandará un mensaje, el cual será que el usuario está inactivo y tendrá que contactar con el administrador para poder activarlo y de esta manera él pueda acceder al sistema. Protección de datos sensibles. El campo contraseña en la entidad usuario está protegido mediante la contraseña que nos expone en respuesta a JSON. De esta manera, la hace mucho más segura, ya que protege información crítica del sistema. Y para finalizar, el backend implementa múltiples capas de seguridad que incluyen autenticación moderna, control de accesos, protección de datos y validación de integridad, lo que permite garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro del sistema. Y para finalizar como conclusiones, tenemos que este sistema que hemos diseñado permitió identificar la importancia de integrar la seguridad como un componente esencial dentro de procesos de desarrollo de software. A través de análisis realizados, se evidencia que, aunque el sistema cumple con sus funcionalidades principales, presenta vulnerabilidades que pueden ser explotadas si se implementan si no se implementan controles adecuados. Asimismo, se determinó que la implementación de planes de continuidad del negocio es fundamental para garantizar la disponibilidad del sistema ante posibles fallos. Por otro lado, la definición de política de seguridad permite establecer lineamientos claros para los procesos, la protección del sistema. El cuadro de ponderación facilitó identificar qué medidas deben implementarse con mayor urgencia y optimización, así la gestión de riesgos. En conclusión, para finalizar,
Se reafirma que la seguridad no debe considerarse como un elemento adicional, sino como una parte integral del desarrollo del sistema. La adopción de buenas prácticas, junto con la implementación de mecanismos como autenticación segura, cifrado de datos y control de accesos, permitirá fortalecer el sistema y prepararlo para un entorno real, garantizando confianza, estabilidad y protección con la información. Eso es todo. Gracias.